Vamos a continuar con la historia de la literatura antigua, ¿vale? Entonces vamos ahora con la influencia o con la parte hebrea. Dice, literatura con un fuerte contenido religioso y moral. Relata la historia del pueblo de Israel y su relación con Dios. Entonces debemos saber que cuando se empieza a generar la influencia de la literatura hebrea, pues ellos empiezan a sacar todo el tema de la palabra del Señor, ¿sí? Agradecemos a Dios por todo eso que dejó, porque imagínense si no tuviéramos la Biblia, ¿cómo sería nuestra vida, no? Dice, ejemplo, la Biblia, Antiguo Testamento, libro sagrado que enseña leyes, sabiduría y fe. La Biblia es el único libro que realmente puede transformar tu vida de una manera sobrenatural. Entonces, qué hermoso este periodo histórico y qué hermosa la literatura antigua, porque de ella nos queda algo muy valioso. Son muchas cosas, pero claramente lo más valioso es que hubieran escrito la Biblia, que se hubieran tomado el trabajo de contarnos esta historia maravillosa. Samu, ¿levantaste la manito por una pregunta o porque vas a leer, hermoso? No, profe, yo quiero leer la griega. Eso, dale, gracias. Dice, griega, rica en mitos, epopeyas y filosofía. Fue base de la cultura occidental. Ejemplo, la Ilíada y la Odisea de Homero, que narra la guerra de Troya y el regreso de Odiseo. Muchísimas gracias. Entonces, mis hermosos, rápidamente les voy a pedir que por favor me ayuden a buscar qué es una epopeya. ¿Ya lo tienes ahí, Miguel? Pues que yo sé más o menos qué es. A Que ver, yo me acuerdo es un género literario que consiste en un poema narrativo extenso, ¿no? Que relata hazañas heroicas, leyendas o eventos históricos de gran importancia, ¿no? muy bien, Miguel, sí, muchas gracias. Tomás, complementanos. Fuera para leer. Señora, para decirle que epopeya y filosofía, como por ejemplo la Ilíada y la Odisea, son, ¿cómo le explico? Leyendas que no ocurrieron y las crearon los antiguos filósofos y escritores de esa época, que narraban la guerra de Troya con un poco más de sucesos ficticios que no ocurrieron. Y la filosofía era la base de la cultura que estaba allá. La filosofía, de ahí también empezaron a crearse en los poemas y los versos más transcurridos, como llaman mm, como camarón que se duerme se lo lleva la corriente, así, cosas así. Ok, listo, Tomás, muchísimas gracias. Samu, Profe, bueno, pues las epopeyas son como hechos narrativos, no son reales, que relatan hazañas heroicas de varios personajes. También suelen ser héroes con cualidades excepcionales y hay intervenciones de dioses o seres sobrenaturales. Por decirlo así, digamos, podríamos poner un ejemplo, Hércules o la Eneida de Virgilio Roma. ok, listo, muchas gracias, hermoso. Entonces, debemos saber que la literatura griega se cataloga mucho por el tema de los mitos y los dioses griegos, ¿sí? Entonces le daban muchas cualidades a las personas de, digamos que cosas como superpoderes, ¿no? Y cosas místicas. Y a eso se denominan mitos, son cosas que no son reales, son de la fantasía y que normalmente lo que buscan es darle unas características fantásticas a las personas o a ciertos tipos de personas y los convertían como en héroes y dioses. ¿Listo? Cuando hablamos de las epopeyas, chicos, estamos hablando, como decían nuestros compañeros, de esas historias contadas en base a las guerras que sí habían sucedido. ¿Listo?
Sin embargo, lo que hacían era generarle como adornos fantasiosos, ¿sí? Entonces, se contaba la historia, por ejemplo, de una batalla, de una guerra, de una conquista, pero se le colocaban algunas cosas, de pronto una historia de amor, de pronto una guerra épica, de pronto un poco más de fuerza, ¿sí? Como para hacerlo un poco más llamativo, ¿vale? Y a eso se refieren epopeyas, historias en base a líderes, a guerreros que normalmente sí habían existido, se les quería como hacer un homenaje, pero que no tenía como la historia contada, digamos, como sucedió, sino que le colocaban algunas cosas de fantasía, ¿sí? Y claramente, pues es aquí donde surge todo el tema de la filosofía, chicos. Ustedes deben saber que los griegos dieron un aporte maravilloso, no solo en el lenguaje, sino en la ciencia, en la astrología, en las matemáticas. Eran muy pensantes, eran muy inteligentes y iban más allá, ¿sí? No podemos pensar que lo único que hacían era tener un montón de dioses y demás, no, sino que realmente tenían una parte científica e investigadora muy fuerte. Entonces nos quedaron muchísimas cosas. ¿Hasta ahí algún aporte? Nada, listo. Vamos con la romana. ¿Quién me ayuda con la romana, por favor? Yo, profe, yo. Dale. No sé quién dijo yo. David, dale. Ahí sí. Inspirada en la literatura griega, pero con un estilo propio y una visión política e histórica. Ejemplo, la Eneida, la que, profe, pero miro que no veo bien. Eida. La Eneida de Virgilio, epopeya que cuenta el origen legendario de Roma. Listo, muchísimas gracias. Entonces los romanos toman toda esta estructura de la literatura griega, que era muy buena, y empiezan a generar su propia literatura, pero en base a lo que ya habían aprendido de ellos, ¿no? Y pues tiene un, digamos que un buen poder el tema de la epopeya, que ya sabemos lo que es. Vamos con el concepto de la literatura antigua, aunque ya sabemos qué es importante que lo precisemos y ese es el objetivo. Sofi, ayúdame leyéndolo, por favor. Concepto de la literatura antigua. Es el conjunto de textos escritos en las civilizaciones antiguas con fines religiosos, morales, históricos o poéticos. Son obras que han perdurado por su profundidad espiritual, estética y su reflejo del alma humana. Muchísimas gracias. Entonces debemos saber que son textos escritos en las civilizaciones antiguas y pues claramente tienen diferentes fines o diferentes enfoques, pero han perdurado hasta el día de hoy por su riqueza literaria. ¿Listo? Gran ejemplo, como ya lo habíamos dicho, la Biblia. ¿Hasta ahí algún aporte, hermosos? ¿Nada? Listo, vamos con las características que son muy importantes. Entonces voy a leer la primera y para que por favor me ayuden con las otras. ¿Listo, hermosos? Dice, carácter oral en sus orígenes, luego transcrita, perdón. Las historias primero se contaban de boca en boca y con el tiempo se escribieron en tablillas, papiros o pergaminos. Es importante, chicos, que sepamos que claramente pues el tema de la lectura y la escritura no era muy común en los tiempos antiguos. Entonces habían personas que se denominaban junglares y ellos lo que hacían era aprenderse los textos y digamos que de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, narrando para poder transmitir pues la literatura a las personas. ¿Listo? Entonces, claramente su forma de escribir era mayoritariamente en forma de poema porque se escribía en verso, rima y prosa. Y eso ayudaba a que se generara pues una memorización. Por ende, muchos escritos de la literatura antigua no tienen sus autores definidos, porque al ser transmitidos de forma oral o verbalmente, básicamente se le iban cambiando cositas, o añadiendo, quitando o colocando un poco más. Por eso es que hay muchas obras que no tienen autores definidos, ¿vale? Ahora sí, vamos con la segunda. Samu Fajardo, ayúdame, por favor. Dice presencia constante de dioses y fuerzas sobrenaturales. No, mentiras. Dice, lo debido estaba presente en casi todos los relatos. Los dioses actuaban, intervenían, castigaban a los humanos. Muchísimas gracias.
muchas creencias en dioses, chicos. Había Dios de todo, Dios del sueño, Dios de el despertar, Dios de la comida, Dios de la envidia, de todo. Entonces estaban pues muy enfocados los escritos en todo este tema de los dioses que ellos tenían. ¿Listo? Siguiente, porfa, Samu Orduz. Eh, Uso de mitos y leyendas como forma de explicar el mundo. Se usaban cuentos simbólicos para explicar el origen del universo, de los hombres o fenómenos naturales. Gracias, Samu. Pues chicos, como no había un desarrollo de la investigación, de la ciencia y demás, pues se generaban mitos en base a la creación, a todo lo que existía, ¿sí? Entonces ellos creaban historias fantásticas para poder explicar lo que estaba sucediendo a su alrededor, ¿vale? Tomás, siguiente, por favor. Lenguaje simbólico y elevado. El estilo no era simple, usaban metáforas, repeticiones y un tono solemne para dar más belleza o profundidad. Gracias, Tomás. Pues claramente el lenguaje era un poco más complejo, las palabras eran más limitadas, la capacidad de expresión pues era más limitada. Y aparte, chicos, pues como no había una lengua definida, habían unas personas, digamos que por grupitos, ¿no? Es como si nosotros acá, cada 10 personas habláramos un lenguaje diferente. Por ende, la comunicación no era tan fluida como lo es ahorita. Ustedes saben que el tema de los idiomas limita la comunicación porque no nos permite entender muchas cosas. Pues eso pasaba en la antigüedad, porque según tu familia, como que tenías un tipo de lenguaje ya estipulado. Y ibas a hablar con la otra familia y era muy difícil porque no estaba estandarizado, era como por grupitos. ¿Listo? Siguiente, ¿quién sigue ahí? Tomás, ¿ya leíste? Tomás, ayúdame con el siguiente, porfa, que tienes la manito ahí levantada. Pisante o religiosa. Los textos enseñaban valores, reglas de conducta o creencias religiosas. No eran solo para entretener. Muchísimas gracias. Entonces debemos pensar que los textos no solo estaban escritos para generar entretenimiento a las personas, sino que pues desde el principio tenían funciones de generar valores y pues de expresar todo el tema religioso. ¿Quién me ayuda con el siguiente, por favor? Oiga, no he escuchado hoy a las niñas leer. ¿Qué tan bueno sería? Ana, ayúdame con el siguiente, por favor. Personajes arquetípicos, héroes, sabios, dioses, reyes. Los personajes representaban ideales, el valor, la sabiduría, el poder o la fe. Muchísimas gracias. Entonces, los personajes pues no eran muy comunes y normalmente estaban ejemplificados en héroes, sabios, dioses y reyes. ¿Listo? Emily, ay Dios mío. Emily, por favor, el siguiente. Transmisión de valores como la justicia, la valentía y la fe. Las historias ayudaban a enseñar lo que estaba bien o mal y a forma el carácter de los pueblos. Como siempre, chicos, el objetivo ha sido poder, a través de la literatura, perdónenme, generar conocimiento y formar a las personas en el mismo. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, mis hermosos? Listo, vamos a ir con los tipos de la literatura antigua. Entonces, en este caso tenemos 5 tipos, ¿vale? Tenemos el épico, que son relatos de grandes hazañas heroicas. Ya lo habíamos hablado. Un ejemplo, la Ilíada de Homero. Tenemos el mítico, que son narraciones simbólicas sobre el origen del mundo y los dioses. Cosas que pues realmente no eran veraces, pero pues que ellos creaban con el fin no solo de entretener, sino también de buscarle sentido a todo, ¿no? Entonces, Teogonía de Hesíodo, esos nombres, ¿no? Religiosa, textos sagrados que expresan la relación entre el humano y lo divino. Tenemos el Génesis de la Biblia. Didáctica, enseñanzas morales o filosóficas. Entonces ahí encontramos como ejemplo los proverbios de Salomón. Histórica, crónicas de reyes, guerras y hechos que habían ocurrido en la realidad. Y tenemos acá un ejemplo, los anales de Roma. Entonces, ¿cuáles son los tipos? Épico, mítico, religioso, didáctico e histórico. ¿Listo? Esos son los 5 tipos de literatura antigua.
¿Hasta ahí alguna pregunta, hermosos? Vale, entonces vamos a analizar estas preguntas. Entonces, les voy a pedir que por favor me ayuden resolviéndolas. Número 1, ¿por qué la literatura antigua se contó primero de forma oral? Dale, Samu. Pues, profe, o sea, antiguamente no habían, por decirlo así, forma de escribir o no había, por decirlo así, la suficiente tecnología para ellos para poder escribir. Ya después fue que empezaron a escribir, por decirlo así, con los jeroglíficos y en el papiro. Listo, muy bien, muchas gracias. Jeremy, Bueno, pues como dijo Samuel, pues también se les dificultaba mucho la transcripción pues, de sus historias o de lo que querían escribir, pero también el proceso de cómo se creó esa historia o ese poema, no sé, de la escritura que se haya hecho en esos tiempos. Y no tenían los recursos ni los materiales para hacerlo. ok, Jeremy, perfecto. Isa, Pues, profe, o sea, se contó de forma oral porque ellos no tenían como, primeramente, pues, como dijeron mis compañeros, no tenían los recursos para em, comunicarse, se podría decir, pero también, o sea, en ese entonces como que no había como tal un lenguaje, ¿sí? Entonces era más como, o sea, y ya más adelante como que pues sí ya se creó un lenguaje y todo eso. listo, Isa, perfecto. Gracias, hermosos, porque tocaron puntos diferentes muy importantes. Entonces, primero, pues la mayoría de gente no sabía leer ni escribir, ¿sí? Y aparte, el escribir pues era costoso porque no habían como los implementos del papel y demás, sino que se necesitaba de un proceso que era bastante largo. Entonces, no había la capacidad, digamos, de poder generar impresiones, fotocopias, nada de eso, sino que todo era a mano. Entonces, era un proceso costoso, largo y que aparte muy poquitas personas podían realizar, ¿no? Estaban las limitaciones del lenguaje también, que hacía que de forma hablada pues fuera más fácil, ¿sí? Y aparte de eso, pues, y lo más importante es que el tema de la educación, pues la gente no tenía la capacidad. Entonces, muchísimas gracias por sus aportes, muy bien. Vamos con la segunda. ¿Qué papel tienen los dioses en las historias antiguas? Dale, Sam. Pues los papeles que tienen pues los dioses en las historias antiguas, pues expresan pues entre la relación entre lo humano y lo divino, sobre todo, pues representa, bueno, pues el papel de los dioses es que sí, pues tenía un montón de cuentos simbólicos sobre cómo se explicaban el origen del universo, de los hombres o fenómenos naturales, de que cómo se crearon tales cosas. Entonces eso era el papel de los dioses en los, pues, escrituras. Listo, Samu, perfecto, muchas gracias. Mariana, dinos. Pues yo creo que el papel que tenían los dioses era como la razón que, bueno, estos pueblos le habían dado a como las cosas, es decir, como su cosmovisión del mundo. Ok, Mariana, muchísimas gracias. Chicos, supremamente importante, obviamente sin ánimo de molestar a nadie y demás, ¿no? Pero pues claramente hay un Dios todopoderoso, ¿sí? No podemos pensar que porque el origen de la literatura fueron todos esos dioses, pues entonces empezar a cuestionarnos, ¿no? Hay un Dios que ha creado todo de forma maravillosa y creo que sí vale la pena como hacer esa aclaración, ¿no? Lo ha creado todo y con un misterio y una perfección hermosa, ¿sí? Pero pues es el mismo Dios del agua, el mismo Dios de nosotros, el mismo Dios del cielo, el mismo Dios de la creación, el mismo Dios de todo, ¿sí? No podemos empezar a dividir a Dios, no, es que eso, hay un Dios para cada cosa, no, es un Dios único, listo, hermosos, para que lo tengan ahí. Obviamente, chicos, pues los dioses eran los protagonistas, lo que dice Mariana, mostraban su visión del mundo, como ellos veían todas las cosas, entonces eran los protagonistas.
Vamos con la tercera. ¿Cómo se usan los mitos para explicar el mundo en la literatura antigua? No saben, no responden. Profe, ¿sabes qué? La O pregunta. sea, no sé, es que no sé cómo responder, pero a la vez sí sé cómo responder. Dilo y yo te Es complemento. que es difícil. Ahí dice que cómo se usan los mitos para explicar el mundo en la literatura antigua. Pues veamos que, por decirlo así, no sé, se hablaban sobre las guerras, ¿sí? O no sé, en guerras, sobre sus creencias, sobre cosas así. Listo, Samu, muchas gracias. Ana, dale. Eran como un tipo de teorías, pero fantasiosas, así como queriendo explicar algunas cosas que de pronto pasaban, pero ellos no sabían cómo exactamente. Entonces lo explicaron así como con un toque de fantasía. Ok, Ana, muy bien, muchas gracias. Jeremy. Pues como la Biblia, algo así, pero no digo que sea igual, sino que como nos explicaba, como las creencias de ellos y las historias que ellos tenían con esos míticos dioses falsos. Ok, Jeremy, muchas gracias. Chicos, desde siempre el hombre ha tenido una necesidad de saber el porqué de las cosas. Desde el primer momento se ha identificado que hay algo más allá de nuestra capacidad y de nuestro entendimiento que mueve este mundo, ¿sí? Pues claramente ellos eran ignorantes, había mucho desconocimiento y por eso utilizaban ciertas teorías mitológicas para poder empezar a expresar el porqué de todas las cosas, ¿sí? Ellos lo que querían era saber por qué el agua, por qué el sol, por qué la creación y empiezan a generar pues creaciones en base a lo que van observando, ¿listo? Por último, dice, ¿qué valores enseñan los textos de la literatura antigua? Dale, Miguel. Pues yo digo que podrían variar, ¿no? Según como la época, ¿no? Pero yo digo que como en general, la, la literatura antigua busca como transmitir como lecciones morales y éticas. Ok, Miguel, muchas gracias. Muy bien, sí, chicos. Normalmente buscaban transmitir valores, creencias, aprendizajes, ¿sí? Pero estaban muy enfocados en lo espiritual, en las creencias. Muy bien. Mariana, dale, hermosa. Bueno, pues además de lo que ya dijeron, principalmente ellos los que querían dejar era una moraleja o cosas que no debíamos hacer para que no tuviéramos una consecuencia mal. Muchísimas gracias. Muy bien, Samu. No sé, profe, como digamos tener respeto por el creador, para que no pasara ningún mal y digamos, no sé, también como ver, no sé, como el respeto también hacia, digamos, las personas que sacrificaron la vida en las guerras o cosas así, ¿no? Muy bien, Samu, muchísimas gracias. Tocas un punto muy importante y sí, es el respeto por la creación y el respeto por las personas que pues iban y daban su vida, que eran héroes, digámoslo así, de alguna manera. Muy bien, muchas gracias. Vamos a leer rápidamente estos datos curiosos porque realmente están bien chéveres. Entonces, eh, por favor, para que me ayuden, vamos leyendo de a uno, ¿sí? Rápidamente. Dice. El poema de Gilgamesh es el poema más antiguo conocido con más de 4.000 años de antigüedad. Samu, siguiente. En literatura egipcia, ¿sí? Ujú. Dice muchos textos importantes como los textos de las pirámides fueron escritos para los faraones en sus tumbas. Muchísimas gracias. Mariana, ¿me ayudas leyendo el siguiente, por favor? Homero y las épicas griegas. La Ilíada y la Odisea no fueron solo escritos por Homero, sino por varios autores a lo largo del tiempo.
Muchísimas gracias. Y ven, no fue solo escrito por Homero, aunque se lo adjudicaron a él, sino por varios, para que lo tengan presente. Samu, siguiente. Alfabeto griego. Introdujo el sistema fonético, lo que cambió la forma de escribir en el mundo. Muchas gracias. Gracias al alfabeto es que tenemos, gracias, perdón, a la influencia griega o a los griegos es que tenemos un alfabeto y eso fue lo que ayudó a simplificar la comunicación y la literatura. ¿Listo? Entonces, súper importante. Siguiente, Emily, por favor. Mitos griegos. Explicaban fenómenos naturales como el ciclo de las estaciones. Muchas gracias. Aunque muchas cosas eran demasiado fantasiosas que serían imposible de creer, en los mitos también encontramos algunas explicaciones que claramente sí recurren a lo que observamos hoy en día. ¿Listo, hermosos? Sergio, siguiente. Primeros libros. En Mesopotamia, los libros eran tablillas de arcilla con escritura cuneiforme. Muchas gracias. Ya lo habíamos visto, ¿cierto? Miguel, siguiente, por favor. La Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego y su traducción al griego es conocida como la Septuaginta. 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 Y muchas gracias. Escrita en 3 idiomas inicialmente, ¿no? De hecho, hoy en día las personas estudian estos idiomas para poder conocer, pues, en realidad la traducción original o el escrito original. Sofi, siguiente. Literatura romana. Muchas obras, como la Eneida, glorificaban a los emperadores y la fundación mítica de Roma. Muchísimas gracias. Chiquitos, hasta ahí, ¿alguna pregunta, comentario, algún aporte? Interesante, ¿cierto? Dinos, Miguel. O sea que si uno quiere conocer realmente lo que escribían en la Biblia, tendría que aprenderse uno de esos idiomas. Sí, Miguel, si uno quiere conocer, lo que pasa es que al generar traducciones, chicos, de cualquier idioma, pues las palabras se empiezan a modificar según el conocimiento de la persona que está transcribiendo. Entonces, si realmente ustedes quieren conocer la versión original de lo que se dice en la Biblia, es importante estudiar estos idiomas. Hoy en día, gracias a Dios, hay personas que ya han estudiado y podemos obtener pues significados más profundos. Pero lo ideal, si tú vas a estudiar como tal todo el tema de las cosas del Señor, sí sería aprender estos idiomas. ¿Alguien más? Listo, mis hermosos. A partir de esta evaluación que viene, vamos a incluir ortografía, ¿vale? Unas preguntitas de ortografía. Entonces, para que por favor le pongan cuidado a los videos. Este está sencillo, pero realmente está muy chévere. Entonces, para que por favor le pongamos atención. Hola mis queridos lingófilos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Prepárense para aprender mucho. Hoy les traigo un tema que seguro les va a interesar. Se trata de uno de esos problemitas que nos traen las palabras homófonas. En muchas ocasiones nos cuesta diferenciar y escribir la palabra vaya. Por ejemplo, si tenemos que dejar una nota, llegamos a cometer errores como este. Y es que, aunque suenen casi igual, existen 3 formas de escribir esta palabra, cada uno con significados diferentes. Una valla con V y L puede ser un cerco, como este, o un anuncio publicitario al lado de la vía. Una valla E y Y es un fruto carnoso rodeado de pulpa. Y vaya con V y Y es el imperativo del verbo ir, es decir, cuando le ordenas a alguien que vaya. Así pues, podríamos usar las 3 formas en una oración, como cuando decimos, vaya al árbol que está junto a esa valla y me trae una valla.
Listo, ¿sí ven? Recortico. Entonces, mis hermosos, cuando hablamos de valla con V, ay, perdón, que tengo la camarita apagada. Y pues estamos hablando de una orden, ¿no? De una acción, del verbo ir, ¿cierto? Cuando hablamos de valla con V y Y, pues estamos diciendo que es sinónimo de cerca, que es como lo conocemos normalmente, y pues que hace referencia a las vallas publicitarias. Y por último, cuando vemos o cuando se nos dice valla con B larga y Y, pues estamos hablando de un fruto. Por eso es que dicen que el español es el lenguaje más difícil de aprender, porque esos vaya suenan iguales. Lo que lo hace diferente es el contexto para el que se utiliza, ¿no? Entonces, para que lo tengan presente. Dinos, Miguel. Es como los por qué, profe. Exactamente, es como los por qué. Exactamente igual. Bueno, mis preciosos, agradezco su tiempo. Espero que todo haya quedado claro. No sé si antes de finalizar tienen alguna duda o pregunta sobre la clase. Una pregunta, la actividad.